cardíaca en términos de diagnóstico y no tengo ningún conflicto de interés que declarar en relación con esta presentación. Eh, Parece que se quedó ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, es importante destacar que la insuficiencia cardíaca se ha dado en llamar la epidemia, una de las epidemias cardiovasculares del siglo XXI, junto con la fibrilación auricular. La prevalencia estimada en la población general es de alrededor de un 2 a 3%. Ahora, esto cambia de acuerdo con los grupos etarios de tal forma que en un paciente sobre 65-70 años la prevalencia puede ser incluso superior al 10-15%. Esto es muy importante además porque cuando ustedes estén en sus clínicas, cuando estén desarrollando medicina interna o alguna clínica semiológica, esta es la principal causa de hospitalización en medicina interna en pacientes mayores de 65 años. Y lo más importante a destacar que si bien es cierto, han habido muchos avances en el diagnóstico, seguimiento y en el tratamiento de esta enfermedad, es una enfermedad que no es benigna y se estima que alrededor de un 50% de los pacientes están fallecidos al cabo de 5 años. Es importante también, no solo en términos de mortalidad, que depende de la etapa de avance de la enfermedad, sino que en términos de hospitalizaciones. Y este evento, la hospitalización, es un evento muy relevante dentro de la evolución de un paciente con insuficiencia cardíaca. Recordarles también que las etiologías principales en Chile y en el mundo de la insuficiencia cardíaca son la cardiopatía hipertensiva y la cardiopatía isquémica. Ahora, desde el año 2021 se realizó, se tuvo, digamos, la definición universal de la insuficiencia cardíaca. Se trató de estandarizar cómo debería efectuarse el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en cualquier parte del mundo. Les reitero, esto está vigente desde el año 2021. ¿Y cuáles son los pilares del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca? Primero, y muy importante que lo tengan presente, todo parte con la clínica, de tal forma que para plantear el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca tienen que existir síntomas y o signos que apunten hacia esta enfermedad. Aparte del cuadro clínico, debe existir ya sea una normalidad estructural y o funcional del corazón. Y esto tiene que ser corroborado por al menos uno de los siguientes. O hay evidencia objetiva, ya sea de congestión pulmonar o sistémica, o hay una elevación de estos marcadores, de estos biomarcadores que son los péptidos natriuréticos. La conjunción de estos tres elementos lleva al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Ahora, la corroboración objetiva, vamos a ver un poco más en detalle, este es un requisito obligatorio. Los marcadores tenemos que encontrar que hay elevación de los péptidos natriuréticos por encima de los umbrales que están establecidos y ya los vamos a revisar. Y en la vía de la evidencia del examen físico hay que encontrar evidencia objetiva, ya sea de congestión a nivel de los pulmones o sistémica. Pero también puede complementarse la demostración de la congestión a través de una radiografía de tórax que muestra congestión o un ecocardiograma que muestre presiones de hiene elevado o eventualmente, esto es más raro, pudiera uno hacer mediciones invasivas hemodinámicas del corazón y encontrar elevación de las presiones de hiene.
¿Qué hay de los umbrales de los péptidos natriuréticos? Ya después vamos a volver a hablar sobre este punto, pero aquí hay que hacer una distinción en el paciente que está ambulatorio versus el paciente que está hospitalizado o descompensado de la insuficiencia cardíaca, ya que los niveles de corte son diferentes. Por ejemplo, en el paciente que está ambulatorio, que llega a una clínica, un policlínico, por un cuadro clínico sugerente de una falla cardíaca, entonces si tenemos BNP sobre 35 picogramos por mililitro o NT-proBNP sobre mayor o igual que 125 picogramos por mililitro, entonces nos permite avanzar probablemente a pedirle un ecocardiograma al paciente, porque de acuerdo con la clínica, más elevación de biomarcadores en estos niveles sugiere entonces mantener la vía del diagnóstico de la falla cardíaca. En el paciente que está hospitalizado o descompensado de la enfermedad se exigen niveles mayores. En el ambulatorio, mayor o igual que 35, en el hospitalizado o en la urgencia, mayor o igual que 100 de BNP, y en el NT-proBNP es mayor o igual que 300. O sea, los niveles que se solicitan para confirmar el diagnóstico son mayores en pacientes que están descompensados. Sin embargo, y lo vamos a revisar también más adelante, cuando uno solicita los péptidos natriuréticos como una medida complementaria, como un examen complementario para confirmar o descartar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tiene que tener en consideración que existen algunas situaciones que hacen o que los péptidos suban o que los péptidos bajen. Por ejemplo, en pacientes con obesidad los péptidos son menores y en personas mayores, pacientes con fibrilación auricular o enfermedad renal crónica, por esas situaciones, por esos diagnósticos, por estas enfermedades, los péptidos natriuréticos son mayores y hay que efectuar algún tipo de ajuste de estos umbrales. Esto probablemente lo han escuchado, pero es importante, es una clasificación ya antigua en estadios de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, como se van a dar cuenta a lo largo de esta exposición, tiene diferentes criterios para establecer clasificaciones. Uno de ellos son los estadios de la insuficiencia cardíaca que van del estadio A hasta el estadio D. La diferencia que tiene la clasificación o la etapificación en estadios es que cuando se avanza de un estadio a otro, nunca se vuelve hacia atrás, solo hacia adelante, a diferencia de la clase funcional que vamos a revisar más adelante. El estadio A son solo pacientes de riesgo, no tienen síntomas, no tienen daño estructural, sí tienen presencia de factores de riesgo para la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles? La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, cardiotóxicos, por ejemplo, agentes quimioterápicos o una historia familiar de miocardiopatía. El estadio B es llamado también preinsuficiencia cardíaca. Estos pacientes tampoco tienen síntomas, pero tienen ya evidencia de algún daño estructural del corazón, sea una hipertrofia, sea una dilatación o tienen función anormal, por ejemplo, tienen disfunción diastólica, presiones de llena aumentada o también pueden presentar péptidos natriuréticos elevados. Esto obviamente, el estadio A y el estadio B ofrecen una valiosa ventana para la prevención de la progresión de esta enfermedad. Luego vamos a seguir con el estadio C, que ya es insuficiencia cardíaca clínica. Son pacientes que ya tienen síntomas o signos, ya sean actuales o que tuvieron en algún momento de su evolución síntomas o signos de falla cardíaca que son causados por una anormalidad estructural y o funcional. Recuerden que era uno de los criterios diagnósticos de la definición universal de la falla cardíaca. Y el estadio D, lamentablemente, cuando los pacientes van avanzando y estos son pacientes que están con marcada limitación de su clase funcional, tienen síntomas severos, en reposo, tienen hospitalizaciones recurrentes a pesar de una terapia médica óptima.
Y en estos pacientes es en los que se piensa en terapias avanzadas que son excepcionales, tales como el trasplante cardíaco o algún tipo de dispositivo de asistencia circulatoria mecánica. El estadio D representa un porcentaje bajo de los pacientes con insuficiencia cardíaca, 1%, 2% aproximadamente, pero son los que concentran las mayores cifras de mortalidad. Luego tenemos un segundo parámetro de la clasificación, vimos lo de los estadios, ahora pasamos a cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca de acuerdo con la fracción de eyección. Entonces tenemos menor o igual que 40% de fracción de eyección, entonces es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entre 41 y 49% es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o ligeramente reducida. Y mayor o igual que 50% es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Dentro de estas categorías, que son las que se conocen mayormente, se incorpora una nueva categoría que es la que es con fracción de eyección del ventrículo izquierdo mejorada. ¿Qué requisitos debe cumplir un paciente para ser catalogado como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo mejorada? Tiene que tener inicialmente una fracción de eyección menor o igual que el 40%, o sea, está en esta franja, menor o igual que el 40%. Pero este paciente, en relación con la terapia o espontáneamente, tiene que tener un incremento de 10 o más puntos en la FEBI. Y como tercer requisito, la segunda medición tiene que ser superior al 40%. Ejemplo, tenía 35%, se puso en tratamiento farmacológico con las terapias que seguramente en las clases que vienen van a conocer. Entonces, este paciente de 35 sube a 45, cumple el requisito de estar inicialmente en FEBI bajo 40, subir 10 puntos y alcanzar el valor superior al 40%. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada. Esta es ampliamente conocida, la usamos a diario, que es la clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca de la New York Heart Association, o NIHA, como es conocida ampliamente. Y va de clase funcional 1 hasta la clase funcional 4. La clase funcional 1 los pacientes no tienen ninguna limitación para la actividad física, la actividad física habitual no les causa síntomas. Vamos progresando, clase funcional 2 es una limitación leve con la actividad física y la actividad física habitual provoca síntomas fundamentalmente de disnea y o fatigabilidad. Clase funcional 3 es una limitación marcada de la actividad física y ya en esta etapa, clase funcional 3, la actividad física menor a la habitual, es decir, frente a esfuerzos menores, les provoca síntomas. Para concluir en la clase funcional 4, que es incapaz el paciente de realizar cualquier actividad física sin síntomas o presenta ya francamente síntomas en reposo. Esta clasificación funcional es dinámica. Un paciente puede mantenerse por tiempo estable en su clase funcional, por ejemplo 1 o 2, y tiene alguna descompensación y cae a clase funcional 3 4. A veces motiva hospitalización, se compensa, se le dan diuréticos, se ajusta la medicación y puede volver a clase funcional 2 o 1. O sea, esta es móvil, es dinámica, no es como la clasificación por estadio, en que si uno pasa de un estadio a otro, ya no vuelve hacia atrás. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Tenemos algunas que son más típicas, otras que son menos típicas, menos específicas. Por ejemplo, los síntomas más típicos de insuficiencia cardíaca: disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna o cualquier reducción de tolerancia al ejercicio. Menos específico, que un paciente nos comente que tiene tos nocturna,
que no tiene una explicación clara, que tenga sibilancias, que gane peso sin una causa aparente o que tenga palpitaciones. De los signos más típicos, la presión venosa yugular elevada, el reflujo hepatoyugular, la aparición de un tercer ruido cardíaco o el impulso apical desplazado hacia la línea axilar anterior o media, que es una manifestación de cardiomegalia. Y menos específico, edema periférico, que puede tener varias causas, crepitantes pulmonares y taquicardia. Entonces, estos son los síntomas. Ahora, también hay otra clasificación, hemos visto clasificación por estadios, del A a la D, hemos visto clasificación funcional del 1 al 4. También podemos, de acuerdo con las manifestaciones clínicas, clasificar un paciente con predominantemente insuficiencia cardíaca izquierda, derecha, o la insuficiencia cardíaca global, o también conocida como insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, la insuficiencia cardíaca izquierda, lo que más van a encontrar ustedes es congestión pulmonar, ¿cierto? La ocultación pulmonar, o también los pacientes pueden mostrar manifestaciones de bajo gasto cardíaco, la piel fría, el hiene capilar enlentecido, entre otros. El síntoma predominante en la insuficiencia cardíaca izquierda sería la disnea, en sus diferentes presentaciones, ya las vimos, disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Y el signo clásico son las crepitantes pulmonares. La insuficiencia cardíaca derecha, por su lado, es manifestación de congestión ahora ya no pulmonar, sino sistémica. Y el síntoma predominante, el signo predominante sería el edema periférico, pero también como signos clásicos tendríamos hepatomegalia, distensión venosa yugular. Esa es la triada clásica de la insuficiencia cardíaca derecha: edema, hepatomegalia y distensión venosa yugular. Ahora, la insuficiencia cardíaca global, en la tercera columna, es, ¿no es cierto?, una combinación de ambas, que es lo más frecuente que uno encuentra habitualmente, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que llegan descompensados a una hospitalización. Uno lo que más frecuentemente ve en el examen clínico sería una insuficiencia cardíaca global. Ahora, ya hemos visto entonces diferentes clasificaciones, hemos hablado de cuáles son las presentaciones clínicas, los síntomas, los signos más típicos, más específicos, hemos hablado de algunos signos en el examen clínico. Ahora, ¿cómo nos ayudamos en la evaluación diagnóstica? O sea, ustedes se enfrentan a un paciente que tiene ya por la clínica, por la historia, ¿no es cierto?, sospechan ustedes de insuficiencia cardíaca, ya algo hablamos de los péptidos natriuréticos, pero hay que partir, ¿no es cierto?, con este paciente con elementos sencillos. Ustedes cuando se enfrenten alguna atención, en algún CESFAM, atención primaria, o un hospital de menor complejidad, probablemente siempre van a tener estos tres elementos: un electrocardiograma, que es obligatorio en toda sospecha clínica, una radiografía de tórax y algún laboratorio inicial, ¿ya? No siempre está la posibilidad de acceder a los péptidos natriuréticos, pero un laboratorio general puede ser solicitado, ¿no es cierto?, para hacer una evaluación, sobre todo si uno ante la sospecha puede partir, iniciar un tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que nos puede mostrar? ¿Qué es lo que podemos ver en un electrocardiograma? El electrocardiograma, entonces, ahora fíjense que ustedes tendrían que buscar ondas Q, por si el paciente a lo mejor tuvo un infarto previo, buscar signos de hipertrofia ventricular izquierda, dilatación de la aurícula izquierda, bloqueo completo de rama izquierda o arritmia, como una fibrilación auricular. Ahora, si ustedes tienen una sospecha clínica de insuficiencia cardíaca, están planteando este diagnóstico y se encuentran con un electrocardiograma absolutamente normal, hay que empezar a pensar en otros diagnósticos, en otras hipótesis diagnósticas, ¿ya? Porque tener un electrocardiograma normal en un paciente con insuficiencia cardíaca es muy raro, ¿no es cierto? Y tiene un alto valor predictivo negativo. Y
La radiografía de tórax, otro elemento de fácil acceso o de más fácil acceso, donde ustedes van a ir a ver el índice cardiotorácico sobre 0,5, irán a ver el parénquima pulmonar y ver si hay signos de congestión venosa pulmonar, si es que encuentran algún tipo de derrame pleural. Ahora, no siempre en la insuficiencia cardíaca vamos a encontrar cardiomegalia, que es lo que uno siempre como va a mirar la silueta cardíaca, pero dependiendo del tipo de insuficiencia cardíaca puede ser que el corazón no esté crecido. Aquí vamos a ver algunos ejemplos que ustedes tienen un electrocardiograma. Es un electrocardiograma de 12 derivaciones con las derivaciones de las extremidades y las derivaciones precordiales y pueden ver que tiene un ritmo sinusal, un PR que está normal, un QRS angosto, un segmento CT que está bastante normal y una onda T que está normal. Este es un electrocardiograma normal. Lo que les decía, si ustedes tienen una alta sospecha de insuficiencia cardíaca y les aparece un electrocardiograma absolutamente normal, entonces uno empieza ya, ¿será otra la causa de la disnea? ¿Serán otras las causas de los edemas? Entonces uno tiene que empezar a buscar en hipótesis diagnósticas alternativas. Esto sí lo podemos encontrar en un paciente con insuficiencia cardíaca. Este es un electro distinto al previo, donde ustedes pueden ver que el paciente sigue estando en ritmo sinusal. Aquí tenemos las derivaciones nuevamente de las extremidades y acá están las precordiales. Y lo que llama la atención es un ritmo sinusal con un PR que está normal y un QRS que está ensanchado y ondas T negativas que están en D1, que están en ABL y que están en B5, B6. Este es un electrocardiograma que es diagnóstico de un bloqueo completo de la rama izquierda. Es un hallazgo frecuente de ver en pacientes o con sospecha de insuficiencia cardíaca o con diagnóstico ya establecido de la enfermedad. Luego, otro trazado de electro que ustedes se pueden encontrar. Entonces, esta diferencia de los trazados previos, este es un ritmo que es irregular, intervalos RR que son irregulares y además es difícil visualizar una actividad auricular organizada. Es decir, no hay ondas P. Ven ustedes las ondas de fibrilación auricular. Entonces, este es un electro que también se puede encontrar en un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, con diagnóstico de falla cardíaca ya establecido, y a veces es el desencadenante de la descompensación, una fibrilación auricular. Ahora, ¿qué podemos ver en la radiografía de tórax? La radiografía de tórax, aquí ustedes pueden visualizar los campos pulmonares, tenemos una silueta cardíaca que está aumentada y acá tenemos un velamiento del seno costofrénico izquierdo que es indicativo de un derrame pleural izquierdo. Y además tenemos los hilios que se ven prominentes y si ustedes ven hacia los vértices de los pulmones, o los ápices, entonces tenemos congestión venosa, redistribución vascular hacia los vértices, que son signos de falla cardíaca. Cardiomegalia, derrame pleural, congestión iliar y redistribución vascular hacia los vértices. Acá otro ejemplo, cardiomegalia, ¿no es cierto? Cardiomegalia y acá podemos ver en la radiografía lateral que prácticamente la totalidad del corazón toca el esternón, lo que es un signo de crecimiento ventricular derecho. O sea, la radiografía, fíjense, un electro de fácil acceso, una radiografía, nos pueden ayudar en seguir avanzando en nuestra hipótesis diagnóstica de insuficiencia cardíaca. Nada sofisticado hasta ahora, excepto lo que pudiera tener menor acceso, que son los péptidos natriuréticos. Y es lo que vamos a tratar ahora, que son los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son neurohormonas que son producidas y liberadas desde el cardiomiocito. Acá tenemos su forma original, más primitiva, pre-proBNP, luego proBNP, y ¿no es cierto?, se da dos moléculas.
el NT-proBNP y el BNP. La parte activa de la hormona sería el BNP y el fragmento inactivo sería el NT-proBNP. El que más se mide en la práctica clínica sería el NT-proBNP, pero en algunos lugares también pueden encontrar, y bueno, ya hay criterios y umbrales diagnósticos o de descarte del BNP. Entonces, esta es una neurohormona que se produce en condiciones normales, pero en baja cantidad y que frente a sobrecargas de presión o de volumen se eleva. Se eleva esto y uno puede medirlo en el servicio de urgencia, en una unidad de hospitalización o también en forma ambulatoria. Y acá tenemos ya lo habíamos mencionado, en pacientes ambulatorios, las recomendaciones actuales que ustedes tienen, si tienen una sospecha clínica de insuficiencia cardíaca, una forma de hacer un filtro, porque el ecocardiograma es un recurso menos asequible. Entonces, si ustedes tienen una sospecha en forma ambulatoria, vuelvo a reiterar, de BNP menor o igual que 35 o NT-proBNP menor de 125, esto tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, valores bajo estos umbrales, que son bajos, en entorno ambulatorio, hacen que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca sea altamente probable, altamente improbable, disculpen, altamente improbable. Si es que tenemos valores, una clínica sugerente y valores de BNP sobre 35 y NT-proBNP sobre 125, nos dice, ahí vamos a ver algunos algoritmos que tenemos que seguir avanzando en la evaluación probablemente el paso siguiente sea un ecocardiograma. Lo que les dije cuando estábamos comenzando esta conversación, la evaluación diagnóstica con péptidos natriuréticos implica que ustedes tienen que hacer un análisis de una serie de situaciones, tienen que incorporarlo en la interpretación de este examen, qué puede aumentar el nivel y qué cosas pueden disminuir el nivel de los péptidos natriuréticos. Ya dijimos que la edad aumenta el nivel, la insuficiencia renal, en las mujeres el péptidos natriuréticos son un poco más altos, enfermedades pulmonares no cardíacas también pueden elevar los péptidos natriuréticos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonía, un TEP también puede provocar elevación de los péptidos natriuréticos, pero fíjense que en el uso agudo, los beta bloqueantes, como tienen un efecto inotrópico negativo, pueden aumentar el nivel de los péptidos, la hipertensión si está descontrolada, la cirrosis hepática y la fibrilación auricular. Todo esto aumenta. Es decir, si tenemos un paciente con sospecha clínica de insuficiencia cardíaca, le hicimos los otros exámenes, electro, radiografía, continuamos con algunas dudas, le pedimos los péptidos natriuréticos, nos sale un valor X. Tenemos que considerar estas situaciones que, de acuerdo con algunos otros factores, pueden alterarse los niveles. ¿Y qué reduce el nivel de los péptidos? Fundamentalmente los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Inhibidores de la enzima de conversión, los IECA, los ARA2, los diuréticos de ASA, los beta bloqueantes, ya no en uso agudo, sino que en uso crónico, la espironolactona, la hidralacina, el isosorbide, y también, recuerden, en sobrepeso y obesidad, los niveles de péptidos natriuréticos están más bajos. Es decir, hay que tener el cuidado de hacer una interpretación correcta de los niveles de acuerdo con la presencia o no de algunas de estas condiciones. Otro elemento, pero que ya probablemente va a estar en un nivel superior en cuanto a complejidad, es que los pacientes con sospecha o con ya una alta probabilidad de falla cardíaca hay que hacer evaluación con ecocardiograma, ¿cierto? Esto puede ser directo desde la clínica, porque la clínica les parece que es muy clara y categórica, entonces se van directo al ecocardiograma. Puede ser que ustedes hayan hecho la clínica, más el electro, más la radiografía, y lo confirman el diagnóstico con ecocardiograma. O puede ser que hayan habido dudas, ustedes solicitaron los péptidos natriuréticos, les salieron elevados y solicitan el ecocardiograma. ¿Qué buscamos? Confirmar la anomalía estructural o funcional,
que era parte de los criterios diagnósticos de la insuficiencia cardíaca, cuantificar la fracción de eyección, porque permite la clasificación de acuerdo con el nivel de fracción de eyección, y también pudiera ayudarnos a determinar el fenotipo en relación a los tratamientos que benefician más a un grupo que a otro según la fracción de eyección. Entonces, volvemos con el eco, vemos la estructura, el eco nos aporta información sobre estructura, si el ventrículo izquierdo está normal, que sería raro, que está dilatado o está hipertrófico. La función, cómo está la fracción de eyección, está preservada, tendría que ser mayor o igual que 50%. Está disminuida, menor o igual que 40%. Y además nos puede orientar hacia anomalías adicionales, incluso nos puede dar orientación respecto de la etiología. Por ejemplo, si hay daño valvular, que sea el causante de la insuficiencia cardíaca, si hay trastornos segmentarios de motilidad que orienten hacia alguna cardiopatía isquémica, puede ser que haya un derrame pericárdico, que el pericardio esté rígido, esté calcificado. O sea, el ecocardiograma no solamente apoya en las anormalidades estructurales, funcionales, en evaluar la función, sino que también puede entregar elementos para orientar la etiología, que es muy importante porque el primer tratamiento de la insuficiencia cardíaca es corregir la etiología. Aquí tenemos algún ecocardiograma, entonces aquí en este ecocardiograma que no está en movimiento, es solo una foto, tenemos dilatación del ventrículo izquierdo, lo mismo que se visualiza acá. Ahora, para ir ya finalizando y dando espacio para que ustedes puedan hacer comentarios o preguntas, por ejemplo, estos algoritmos que siempre son útiles para tener una orientación. Paso 1, vuelvo a reiterar, muy importante, sospecha clínica, los síntomas, los signos que nos orientan hacia el diagnóstico. Hay unos criterios que diríamos que hace algunos años se usaban más, pero que pueden ser de utilidad, que son los criterios de Framingham. Y ahí, de acuerdo con la presencia de criterios de Framingham, hay criterios mayores, hay criterios menores, y de acuerdo con el número de criterios presentes, aumentan, hacen más probable la posibilidad de insuficiencia cardíaca. El paso 2, al nivel que pudieran estar de un médico no especialista, exámenes del nivel 1, un electro, una radiografía de tórax y un laboratorio básico. Básico significa contar con un hemograma para ver si el paciente tiene o no tiene anemia, contar con la función renal, contar con electrolitos plasmáticos, cada vez más se solicita la cinética de hierro, estudio funcional hepático, podría ser solicitar alguna hormona tiroidea, T4, TSH, si hay alguna sospecha de trastornos tiroideos. En la ruta A, entonces el diagnóstico es probable. Eso quiere decir que aun cuando no tengamos un ecocardiograma, si les parece, de acuerdo con paso 1 y paso 2, que el diagnóstico es probable, ustedes pueden iniciar o ajustar la terapia farmacológica. Obviamente tendrán que evaluar si ese paciente cumple criterios para enviar a hospitalización o puede continuar su manejo en forma ambulatoria. Por otro lado, el ruta C no cumple los criterios, por lo tanto, manejo ambulatorio y hay que buscar diagnósticos alternativos. En la ruta B, si ustedes tienen disponibilidad y con un filtro para el envío a un nivel de complejidad mayor, si luego de la historia clínica, el electro, la radiografía y un laboratorio básico ustedes tienen dudas, podrían solicitar los PETios natriuréticos. BNP o más frecuentemente encontrar en la clínica el NT-proBNP. Y si es negativo, si tiene, de acuerdo con el contexto, si es un paciente ambulatorio que tiene ciertos niveles y si es un paciente descompensado en servicio de urgencia, tiene niveles mayores. Si es negativo, entonces se descarta la insuficiencia cardíaca y hay que buscar otras causas del cuadro clínico del paciente. Ahora, si el péptido natriurético es positivo o está en una zona que no es categórica, hay que solicitar de todas maneras el ecocardiograma.
Acá tenemos otro algoritmo para ir reforzando. Me insistieron en que esta clase tenía que hacer a un nivel más bien de no especialista, solo con elementos clínicos ustedes sospechan, hacen una evaluación, factores de riesgo, es hipertenso, no es hipertenso, es diabético, no es diabético, estuvo expuesto a algún tipo de toxicidad cardíaca, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos, le pedimos un electro de 12 derivaciones. Si todo es normal o casi normal, la insuficiencia cardíaca es improbable y hay que buscar otros diagnósticos. Y si hay hallazgos anormales, tiene factores de riesgo, tiene síntomas que pueden corresponder, un electro que no está normal, se avanza hacia los biomarcadores, que son un elemento que con un examen de sangre, una toma, ustedes pudieran avanzar y descartar por un lado el diagnóstico o continuar en la ruta del diagnóstico de la falla cardíaca. Y como ya lo dijimos, esto es ambulatorio menor de 125 o BNP menor de 35 y C improbable. Y si el NT-proBNP está sobre esos niveles, se tendría que avanzar hacia un ecocardiograma. Y el eco nos va a dar obviamente si es falla cardíaca reducida, ligeramente reducida o preservada. Algunos mensajes para ir llevando a la casa, esto con la ayuda de la IA para que sea más gráfico. Los mensajes, hablamos de la nueva definición universal. Este es un síndrome clínico, pero que tiene ciertos criterios que son objetivos. La clínica, la normalidad estructural o funcional, la presencia de congestión a través de biomarcadores de la clínica, radiografía, presión, ecografía, etc. Entonces, definición universal de la falla cardíaca. Las etapas de la falla cardíaca es un continuo que no vuelva hacia atrás, desde una etapa A en riesgo hasta una etapa D avanzada. Y la clasificación por fracción de eyección reducida, menor o igual que 40, mayor o igual que 50 preservada y la franja intermedia ligeramente reducida. Luego, la clase fue los síntomas, recordar disnea, muy importante, fatigabilidad, edema o distensión venosa yugular. Son síntomas que orientan. La clasificación de la severidad, desde la clase 1, sin limitaciones, hasta la clase 4, que es incapacidad total, disnea en reposo. Nuevamente los fenotipos de acuerdo con la fracción de eyección y el uso de los péptidos natriuréticos aquí incorpora el escenario agudo en la urgencia, donde los valores son bastante mayores, menor de 300 lo descarta, y probable, esto de acuerdo con la edad, el NT-proBNP en agudo puede ir de 450 hasta 1800 en pacientes en general sobre 70-75 años. Esto los traigo a colación. Esto está escrito en la guía clínica de insuficiencia cardíaca que ya tiene algún tiempo, pero que establece niveles de complejidad en el proceso de atención de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué puedo hacer yo en el entorno donde yo me desempeño? Y hay un nivel 1 entonces que son en la atención primaria de salud y hospitales de menor complejidad, y siempre dando un enfoque de carácter multidisciplinario, donde puede ser un médico general, un médico familiar, a veces un médico de medicina interna, acompañado de una enfermera o enfermero, kinesiólogo o kinesióloga y nutricionista. Y hay un segundo nivel donde hay cardiólogo ya, o podría ser en algunos lugares donde hay un cardiólogo de falla cardíaca, nuevamente con equipo multidisciplinario, pero estos son para hospitales de mayor complejidad y centros de referencia de salud con especialistas. Ahora, respecto de qué es lo que se puede hacer en un nivel de atención y en otro, entonces, el nivel 1 es el de menor complejidad en esta columna. Ustedes pueden hacer un electro para evaluar al paciente, obviamente la historia clínica, la anamnesia, el examen físico, una radiografía de tórax y los exámenes de laboratorio habituales, hemograma, función renal, electrolitos plasmáticos, los más habituales.
Ya en el nivel secundario se puede hacer todo y se incluyen exámenes que son, digamos, de especialistas, ecocardiograma, otras imágenes como pudiera ser un angioTAC, una cardiorresonancia, coronariografía, etcétera. Y lo que tienen que hacer ustedes finalmente, y con esto ya estoy despidiéndome, integran las diferentes clasificaciones. Variable uno, estadio C, el estadio, los síntomas, clase funcional, y la variable 3 incorpora la fracción de eyección y hacen una integración de las diferentes clasificaciones con el paciente. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca, esto no me canso de repetirlo, es eminentemente clínico. Todo paciente debe disponer de un electro, una radiografía y un laboratorio general, y si usted sospecha una IC, aparte de solicitar los exámenes iniciales, puede comenzar con el tratamiento y la utilidad de los péptidos natriuréticos cuando estén disponibles. Con esto me despido, agradezco su atención y aquí les dejo el mail de contacto si tuvieran alguna duda, quisieran contactar para hacer alguna pregunta, etcétera. Dejo de compartir y estoy disponible si es que alguien tiene comentarios o alguna pregunta.